A continuación se resolverá un problema de dinámica básica, el cual consiste en un carro que se encuentra apoyado sobre un plano con un ángulo de inclinación de 20 grados. Es decir, que esa superficie tiene un ángulo de inclinación de 20 grados. Además, nos dice que no tengamos en cuenta la fricción. No vamos a tener en cuenta la fricción. Y la masa del auto es una masa M. No nos dan el valor numérico de la masa. Bueno, vamos a recordar que para resolver ejercicios sobre planos inclinados, se recomienda que el eje X sea paralelo a ese plano. Entonces el eje X se toma paralelo a la superficie sobre la cual se encuentra apoyada el objeto. En este caso es un auto. Una vez grafiquemos el eje X y el eje Y rotados, entonces procedemos a graficar las fuerzas que están implicadas en el problema. Entonces tenemos el peso del cuerpo, el peso del auto, que siempre va a estar orientado pues hacia abajo. Ese es el peso del auto. Como el auto está en contacto con la superficie, graficaremos una fuerza normal perpendicular a esa superficie, lo que implica que la fuerza normal pues quede sobre el eje Y, ya que sería perpendicular a la superficie, por consiguiente también al eje X. Y como no hay fricción, pues no vamos a tener en cuenta la fricción para el problema. Entonces serían las únicas dos fuerzas que están implicadas en la solución del problema. El vector normal es un vector que se encuentra sobre el eje Y, por lo tanto no hay que hacerle descomposición vectorial. Pero al vector W, que es el vector del peso, sí necesitamos hacerle descomposición vectorial. Vamos a sacar sus componentes. Entonces recordemos que debemos sacar la componente en X y la componente en Y de ese vector. La componente en X sería paralela al eje X, por consiguiente queda acá. Y la componente en Y pues sería entonces sobre el eje, tendríamos la componente en Y. Y recordemos también que para estos problemas el ángulo de inclinación del plano, ese ángulo que tenemos acá de 20 grados, es el mismo ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. O sea que ese ángulo sería 20 grados. Bien, podemos establecer a qué son equivalentes las componentes tanto en X como en Y. Entonces vamos a decir aquí que WX es equivalente a W multiplicado por el, como es el cateto opuesto, entonces por el seno de 20. Eso teniendo en cuenta que pues WX es opuesto al ángulo que estamos trabajando, el de 20 grados. Y además podemos saber también que WY es equivalente a la hipotenusa, es decir, al cateto W, multiplicado por el coseno del ángulo 20 grados. Por el coseno porque en este caso el WY hace las veces de cateto adyacente para ese triángulo que me forman esas tres fuerzas. Bien, podemos entonces calcular el valor del seno de 20 para trabajar entonces con estos valores en las ecuaciones. Vamos a montar entonces las ecuaciones. En este caso, como no hay fricción, no necesitaríamos encontrar la equivalencia de la normal, aunque podríamos hacerlo por pura práctica, hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Como el cuerpo se desplaza en el eje X, entonces en el eje X la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Pero en el eje Y el cuerpo no se desplaza, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Las fuerzas que tenemos en Y entonces sería la normal positiva menos el WY, ¿cierto? WY, cuya equivalencia es, cuya equivalencia es W por coseno de 20. Entonces sería WY menos WY igual a cero. O sea que la normal es igual a WY
y la normal sería equivalente a W, que W por seno de 20. W por seno de 20. Perdón, acá es W por coseno de 20. W por coseno de 20 W. Bien, ahí calculamos la normal, pero no es necesario hacerlo ya que no estaremos trabajando con fricción. Lo hicimos únicamente por práctica. Ahora sí, vamos a hacer la sumatoria en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X sería equivalente a la masa por la aceleración, porque en el eje X hay movimiento. Las únicas fuerzas que están presentes en el eje X, pues sería entonces WX, es la única fuerza que está presente en el eje X. O sea que WX con signo positivo, no hay más fuerzas horizontales, no hay más fuerzas horizontales. WX sería equivalente entonces a masa por aceleración. Y nosotros tenemos por acá la equivalencia a WX, que es W por seno de 20. Vamos a reemplazar W por seno de 20 igual a masa por aceleración. Recordemos que W, que es el peso, en física se calcula como la masa por la gravedad. Entonces W podemos reemplazarlo por mg seno de 20 igual a masa por aceleración. Como estamos calculando la aceleración, podríamos simplificar las masas y vamos a calcular entonces a qué es equivalente el seno de 20 grados. Seno de 20 grados, seno de 20, seno de 20. Seno de 20 es equivalente a 0,34, entonces sería 0,10, 9,8, que vale la gravedad, multiplicado por 0,34, y esa sería la aceleración del carro al momento de desplazarse sobre la superficie, o sea que la aceleración sería equivalente a seno de 20, que dio 0,34 multiplicado por 9,8, es decir, que experimentaría una aceleración de 3,35 metros sobre segundos cuadrados. Y esa sería la solución del literal A que plantea hallar la aceleración del sistema. En el literal B se plantea que si la longitud del camino es 25 metros y el cuerpo parte desde el reposo, entonces ¿cuánto tiempo tarda en llegar hasta la parte inferior? Bien, en ese caso, entonces vamos a plantearlo. Ya teniendo la aceleración, ahora nos dicen que el cuerpo tiene la distancia de la superficie es de 25 metros y el carrito se va a desplazar con una aceleración de 3,35 metros sobre segundos cuadrados, teniendo en cuenta que parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Entonces podríamos usar la segunda ecuación de cinemática que nos plantea que la posición final es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso sí se tiene en cuenta que se toma la posición inicial como cero y la velocidad inicial como cero porque parte del reposo. De aquí podríamos despejar el tiempo. El 2 pasaría a multiplicar a la posición final y la aceleración que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces tendríamos 2 por xf sobre a igual a t al cuadrado y para cancelar ese cuadrado aplicaríamos raíz cuadrada. O sea que el tiempo sería equivalente a la raíz de 2 por 25, que es la distancia que se recorre, dividido entre 3,35. Ese sería el valor del tiempo. Vamos a calcularlo entonces. Sería 2 por 25 dividido en
3.35 raíz cuadrada de eso, 3,86 segundos. Entonces el tiempo que tarda en desplazarse sobre esa superficie es 3,86 segundos. Finalmente nos pregunta, el problema nos plantea cuál es la rapidez del automóvil al llegar a la parte inferior. Entonces vamos a calcular la rapidez. Entonces podemos usar la fórmula de cinemática que plantea que la velocidad final de un cuerpo que se desplaza con aceleración es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En ese caso la velocidad inicial es cero porque el cuerpo partía del reposo. O sea que la velocidad final va a ser la aceleración que fue 3,35 por el tiempo que duró el movimiento que fue 3,86 segundos. O sea que la velocidad final sería 3,35 por 9 por 3,86. 3,35 por 3,86. 12,93 metros por segundo. Sería el valor de la velocidad para el cuerpo que se desplazó para el carro que se desplazó sobre esa superficie.